Muy buenos días, hoy día es miércoles 30 de junio, miércoles de contactología en franja visual, miércoles de contactología en Yacle. El día de hoy estamos acompañados de el licenciado Eliu Mexía y Giovanni Garnica. Ellos son de México. Eliu es licenciado en optometría egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió la medalla Gustavo Vaz Prada por el mejor servicio social en apoyo a la educación, realizando en la unidad de morfofisiología de la FES Iztacala. Cuenta con un diplomado en farmacología y terapéutica ocular y en gerencia y sistemas de salud por parte de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Ha realizado publicaciones en la revista Panamericana de Lentes de Contacto y artículos de opinión en la revista Imagen Óptica y 2020. Cuentan con amplia experiencia clínica en el manejo de adaptación de lentes de contacto y actualmente se desempeña como supervisor de ventas y capacitación para Cooper Vision México. También nos acompaña nuestro colega y amigo Giovanni Garnica, él es consultor de asuntos profesionales para Cooper Vision México. También es licenciado en optometría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ganador del Premio al Mérito Universitario UNAM, miembro de la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto IACLE. Tiene experiencia en la adaptación de lentes de contacto blandos y de especialidad con práctica clínica en el Instituto de Oftalmología de la Fundación Conde Valenciana y ha participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Y está certificado en la adaptación de lentes de contacto para Cerete y MySight para el manejo de la miopía. Así que nada, darles la bienvenida a ambos el día de hoy, tanto a Giovanni como a Liu. Agradecer su disposición a participar del programa de Yacle el día de hoy, así que bienvenidos. Muchas gracias, Guillermo. Es un gusto para nosotros poder compartir este espacio con todos. Esperamos que, pues como todos los programas, obtengamos aquí información que nos pues, permita siempre hacer recomendaciones y adaptaciones profesionales en los lentes de contacto. Así que, pues muchas gracias por el espacio también. No, muchas gracias a ti. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, muy feliz de estar por acá teniendo estos minutitos de conversación en los que por supuesto siempre salen algunos consejos útiles para todos los compañeros que nos llegan a ver, así que pues bueno, muy agradecido de estar por acá. Sí, definitivamente yo creo que se comparte experiencias, se comparte puntos de vista, yo creo que siempre eso es muy útil. En el caso particular de ustedes tienen dos visiones, la visión clínica por su trabajo profesional y también la visión desde la perspectiva de industria, que también es importante combinar esos dos conceptos, ¿no? Digamos, los profesionales no están divorciados de la industria, al contrario, deberíamos trabajar mucho más cercanamente para conocer cuáles son las novedades que están y las novedades que vienen en el futuro relativamente cercano, ¿no? Porque gran parte de los productos son investigación y desarrollo y definitivamente eso pues es parte importante de nuestro trabajo en el día a día y la evolución de las lentes de contacto, ¿no? Porque cambian, ya han habido cambios significativos y el día de hoy vamos a conversar de nuevos materiales y las modalidades de uso versus la resistencia del adaptador, ¿no? Aquí vamos a ver si es que realmente el adaptador es el problema, nosotros somos el problema, muchas veces a veces nos es difícil cambiar los paradigmas, así que el día de hoy vamos a conversar en este inicio de segundo, prácticamente finalizando el segundo trimestre del 2021, que todavía nos coge en pandemia y que ha cambiado un poco ciertas características de trabajo, pero sin embargo hemos visto que la contactología ha tenido un curso de repente al principio bloqueado porque casi todos estábamos durante los primeros 2 meses digamos, con una actividad reducida, pero al día de hoy yo creo que se ha retomado significativamente las actividades. Cuéntame cómo les ha ido a ustedes, cómo ha sido en México este tiempo, ¿no? Estos primeros 2 trimestres de este año. Pues bueno, creo que por acá en México, como dices, también ya se ha empezado a notar esta, pues, aparente recuperación, ¿no? Creo que como en muchos países, conforme va avanzando toda esta cuestión de la vacunación, pues ahí se han ido abriendo nuevas posibilidades de tener, por ejemplo, una práctica ya un poquito más fluida. Pero creo que todavía sigue presente como esa especie de fantasmita, ¿no? De parte de algunos pacientes, el temor de presentarse a una consulta presencial. Hay algunos lugares en los que, por supuesto, todavía existe
pues ciertos filtros, obviamente, de seguridad, ¿no? Sanidad y demás, que pues tal vez no nos están dejando recuperar todavía las actividades al 100%, pero creo que pues obviamente poco a poco vamos a ir retomando toda esta normalidad y pues bueno, esperemos que pues obviamente todos nuestros colegas tengan esta oportunidad de pues tan pronto como sea posible recuperar pues su rutina normal, ¿no? Que antes teníamos y obviamente ya adaptándonos a toda esta nueva situación sanitaria en la que nos estamos encontrando. En el caso tuyo, Eliu. Sí, también considero que durante todo este tiempo sí ha habido ciertos aprendizajes, ¿no? También como especialistas, en los que hay cosas que teníamos que hacer de una forma cotidiana y que a veces se habían olvidado un poco, ¿no? En el pasado. Y creo que ahora también esta situación nos ha llevado a retomar, ¿no? Muchos aspectos y cuidados durante la consulta que hoy en día pues se están aplicando un poco más con mayor conciencia también sobre los cuidados que debe haber en pacientes justo en el lente de contacto y creo que de esta manera pues hay que seguir impulsando el cuidado de la salud visual en general y pues nada, también impulsar el reemplazo adecuado, el uso adecuado en lentes de contacto, ¿no? Sí, definitivamente ha habido, como mencionan ustedes, un poco de barreras al principio, creo yo, información que estuvo un poco distorsionada, que luego se subsanó y tuvimos creo que la necesidad existe de parte de los pacientes, así que definitivamente tenían que acudir a las consultas y gran parte, digamos el 100%, estoy seguro de que los profesionales implementaron protocolos de bioseguridad que han dado confianza a los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma nuestras expectativas ni negativas ni neutras creo que siguen siendo positivas respecto al trabajo profesional que estamos realizando. Vayamos un poco hablando de la evolución del mercado, ¿no? Porque lo que habíamos tratado de ver en este aspecto de modalidades de uso y los reemplazos de los lentes de contacto que tenemos al día de hoy, si es que las barreras son realmente las barreras del profesional, ¿no? Porque los mercados van evolucionando para mejor, van cambiando, van apareciendo nuevos materiales que nos dan mayores prestaciones fisiológicas y definitivamente pues eso es beneficio tanto del profesional porque ayudas a minimizar complicaciones y también desde la perspectiva del paciente, pues le das un mejor producto con mejores prestaciones fisiológicas, porque es algo que el paciente no ve, ¿no? Lo fisiológico el paciente es incapaz de verlo, el profesional es el que va, digamos, a monitorear esos cambios. El paciente puede ver visión y comodidad, ¿no? Me siento cómodo con el lente, veo bien, me voy feliz. Pero la fisiología también es un aspecto importante, es, digamos, la triada. La parte más importante de la adaptación es que esa consideración sea es sostenible en el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es la parte fundamental. Vayamos un poco a las referencias del mercado que nos pueden decir de cómo ha sido pues estos cambios, ¿no? Que hemos tenido en la última década y luego cómo se proyecta, porque estos estudios que hacen los estudios de mercadeo, pues nos proyectan un poco cómo va a ser el mercado, digamos, en los próximos 6, 7 años, ¿no? Hasta el 2027. Sí, pues realmente sabemos que ha habido ya hace un par de años, ¿no? Un crecimiento por la parte de materiales. De alguna manera se han mantenido de cierta forma los hidrogeles de silicona ya desde hace unos años. Y si bien, bueno, pues hay otro tipo de materiales y opciones en el mercado, ¿no? Como podemos ver en la gráfica en relación a lentes gas permeable o híbridos, que hoy en día, pues de alguna manera mantienen una participación, si lo comparamos contra un hidrogel de silicona, pues sigue siendo un tanto baja. Y la tendencia es que el hidrogel de silicona pues siga con una tendencia a crecer, ¿no? A que haya más participación de este tipo de materiales por las bondades, ¿no? que ofrece este lente de contacto, como bien comentabas, en la parte fisiológica, en la que estos lentes de contacto pues procuran más la salud visual y evidentemente pues esto va a ir creciendo y esperamos que cada vez sea más la participación del hidrogel de silicona. Sí, definitivamente que hemos visto pues una evolución, incluso
se hablan de 3 generaciones, ¿no? De 3 generaciones de hidrogel silicona, desde los primeros a inicios del siglo XXI hasta lo que tenemos hoy día, ¿no? Con los materiales que han incluido, pues, hidrogel de silicona y desechables diarios, ¿no? Que es la, digamos, es la modalidad que al día de hoy nos da el material fisiológicamente de mejor rendimiento, que es el hidrogel de silicona, más la posibilidad de poder hacer un recambio de uso único o diario de los lentes de contacto a un costo pues relativamente similar a lo que teníamos en los lentes de hidrogel convencional, ¿no? ¿Cómo ha sido este cambio, Giovanni, respecto, por ejemplo, a esa migración de materiales, la aceptación de los profesionales respecto a esos cambios, ¿no? Estamos hablando casi de 20 años, un poquito más de 20 años de hidrogeles de silicona desde sus inicios. Sí, creo que es bastante claro el hecho de ver este tipo de estadísticas en las que se empieza a ver este incremento en, obviamente, nuevas tecnologías, incluso hablando no solo de materiales, sino también modalidades de uso, porque sinceramente es muy raro que nos lleguemos a encontrar, ¿no? Con algún colega al que una vez que le explicas los beneficios que traen este tipo de materiales, pues que realmente existe una objeción, ¿no? Es bastante claro el beneficio que ofrecen a los pacientes. Es bastante claro que, pues, si lo que queremos es reducir al máximo cualquier tipo de evento adverso, pues obviamente vamos a estar optando por recomendar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que todavía por ahí existirá un camino, ¿no? Por andar. Todavía hay algunos esfuerzos por realizar con pues algunos pacientes que tal vez también se encuentran pues un poco rehúsos a ese cambio y también con algunos colegas que desafortunadamente llega a pasar esta situación, ¿no? De no tener esta tal vez como amplitud, ¿no? En cuanto a recomendación, nos quedamos estancados a veces en una sola cosa y no nos damos cuenta que pues incluso alrededor de nosotros mismos ya todos nuestros colegas están migrando hacia estas situaciones y pues bueno, se ve bastante bien reflejado en este tipo de datos como lo que tenemos ahí en la pantalla. Y cuando pensamos en crecimiento, porque lo que veíamos en la gráfica anterior era una gráfica de crecimiento proyectado hasta el 2027, lo que podemos ver en estos estudios de mercado, cuáles son las razones, ¿no? Que a qué se atribuye un poco ese crecimiento de mercado, porque América Latina, yo tengo, pues durante los últimos 30 años, en el caso particular de mi país, de Perú, había un crecimiento a nivel macroeconómico y eso se ha visto reflejado pues en infraestructura y todavía tiene muchas deficiencias, obviamente, pero había un crecimiento en infraestructura y un crecimiento en el confort de la población, ¿no? Entonces, si yo veo la gráfica anterior, puedo entender por qué es que yo encuentro una proyección de crecimiento, ¿no? Hacia el mercado específicamente de lo que nos compete, que son los lentes de contacto. Desde la perspectiva del crecimiento de efectos refractivos, ¿no? Yo creo que no sé si la condición visual de los pacientes cambió, las necesidades visuales cambiaron, pero lo que sí hemos visto es que hay un crecimiento en los desórdenes de visión o los defectos refractivos de los pacientes, ¿no? Que también contribuye a esa tendencia. ¿Qué más le podríamos agregar a este crecimiento, Liu? Pues fíjate que en lo particular, algo que pudimos ver también durante pues digamos, este reto, ¿no? Que enfrentamos bastante en el tema de la óptica en el año pasado, el 2020, ¿no? Este año retador en cuestión de pandemia. Pues realmente es que algo que sí se pudo ver es que si muchas ópticas a nivel mundial cerraron, era muy difícil tener un acceso a una consulta. Se hizo incluso prevalente un poco el tema de la telemedicina, ¿no? Un poco como que había un poco más de apertura a este tipo de situaciones, pero también creo que algo que pudimos ver es que los lentes de contacto mantuvieron una participación importante, ¿no? Porque ya era gente que estaba utilizando lentes de contacto, era gente que ya eran usuarios y entonces permitió que muchos de estos tal vez tuvieran una recompra en la categoría de lentes de contacto y de alguna manera pues vemos que esto pudo haber apoyado un poco el que se mantuviera o hubiera un crecimiento en algunos lugares, ¿no? Con la categoría de lentes de contacto, lo cual también nos permite ver pues que al final
es una situación, el lente de contacto sabemos una situación clínica que tiene que ser adaptado por un especialista y demás, toda esta parte que implica la adaptación de lentes de contacto, pero no podemos dejar de lado también ese aspecto pues comercial que también nos permite mantener nuestra práctica y demás, ¿no? Dentro de una óptica. Ella comentaba que, por ejemplo, aquí habíamos visto en las últimas 2 décadas, en el caso particular de Perú, y ha sucedido en muchos países de la región, a pesar de que América Latina se queja de crisis y de problemas políticos y sociales, pero de todas maneras lo que hemos podido experimentar sí es un crecimiento en el mercado. Ustedes más desde la perspectiva de industria pueden haber visto que si bien las cifras aumentan en volumen, lo que no vemos muy reflejado, digamos, de forma local es el crecimiento en la cantidad de adaptaciones, ¿no? Tenemos mucho dropout todavía, a pesar de todo, ¿no? O sea, ¿tú crees que eso es un problema importante, Giovanni? Sí, creo que obviamente pues como especialistas tenemos que tener esa atención, ¿no? Específica de, pues obviamente llevar un proceso profesional desde prácticamente que el paciente esté entrando a tu consultorio y pues todo ese abordaje desde la recomendación del lente de contacto, la adaptación del mismo. Y creo que por ahí, pues por ejemplo, esta parte del dropout, pues es importantísimo cómo, digamos, podríamos hasta describir esa tendencia que tenemos desafortunadamente como región a no darle tal vez la seriedad necesaria a una adaptación de lentes de contacto, y esto desafortunadamente se ve reflejado en cómo no le damos seguimiento a los pacientes, ¿no? De hecho, o sea, sabemos ya hoy estadísticamente, lo vemos por todos lados, que pues las razones principales muchas veces por la que un paciente abandona el uso de un lente de contacto, pues obviamente son esas razones las podríamos haber evitado si tuviéramos una comunicación adecuada con ellos, si tuviéramos ese seguimiento, ¿no? Entonces, creo que esto responde no solamente a esa cuestión de cómo estamos ofreciendo el lente de contacto y todo este seguimiento, sino incluso yéndonos un paso atrás, ¿no? Es decir, muchas veces estamos cegados a solamente involucrarnos con algunas cuestiones básicas de la optometría, ¿no? Como estar siempre centrados en la recomendación de, pues, monturas, ¿no? Armazones, anteojos en general, y no le estamos dando el mismo peso a una adaptación de lentes de contacto, y por supuesto ahí, pues, podemos ver, digamos, el nacimiento de muchos males como este tipo de situación. Sí, cuando mencionas tú, por ejemplo, este ejemplo de a la hora de ofrecerlas o presentar las opciones, este, pues hay muchas áreas diferentes. Por ejemplo, el área deportiva ha sido un área que ha especializado mucho la recomendación. Cuando uno va a comprar un par de zapatillas o calzado deportivo, lo Claro. primero que te pregunta el vendedor es qué cosa quieres y para qué lo quieres, ¿no? O sea, en una tienda especializada que, digamos, sería una óptica, un lugar especializado de dispositivos de corrección visual, qué es lo que necesita, qué tipo de fórmula tiene. En las zapatillas existe una variedad inmensa, desde las zapatillas premium, digamos, para los corredores que tienen un nivel de competencia ya atlético, hacia la persona que simplemente es un aficionado y quiere salir a hacer deporte de forma amateur. También la edad influencia, porque no es lo mismo tus tendones en los tobillos o en las rodillas a los 50 que a los 20. Y todo eso influencia en la recomendación del tipo de zapato deportivo que vas a usar. Y en el caso particular de los lentes de contacto, en la gráfica podemos ver que ha habido, desde la aparición de los hidrogeles de silicona, digamos, ha habido cambios en la conducta de los adaptadores respecto al mercado, ¿no? Y en esta gráfica, por ejemplo, de la publicación de la revista Contact Lens Spectrum, en el grupo de Philip Morgan, perdón, nos habla ya de usos de reemplazo programado, nos habla de desechables diarios, ¿no? Cómo ha ido cambiando el mercado en la medida que han ido apareciendo materiales nuevos y opciones nuevas. ¿Qué es lo que podríamos resumir de esta gráfica, Elio? Bueno, creo que aquí hay muchos datos para analizar, y creo que también invita un poco a esta reflexión, porque como bien dices, estas estadísticas, ¿no?, del doctor Philip Morgan
ya tienen pues bastantes años que se hace. Y el tema es cuando vemos el comportamiento también en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, primero vamos a ver qué es lo que observamos en esta gráfica, ¿no? El comportamiento que podemos ver es el crecimiento de algunos años, ¿no? Por ejemplo, en 2004 empieza a aparecer un poco por ahí la participación de hidrogeles de silicona en reemplazo diario y ha ido creciendo, ¿no? Año con año, hasta todavía el 2018-2019 hay una participación importante en hidrogeles silicona de reemplazo diario. Pero generalmente estos datos pues hacen referencia a otros países en donde reportan y también están acostumbrados a tener una estadística, ¿no? Cuando volteamos a ver tal vez un poco más hacia nuestros países aquí en Latinoamérica, tal vez el escenario se vuelve diferente, ¿no? En donde todavía hay un poco esta resistencia, ¿no? De pronto, y por eso hablábamos de este tema, de esta resistencia a veces del poder adaptar y recomendar más a los pacientes, primero en hidrogel de silicona y la otra en un reemplazo diario, ¿no? Que haya esta participación. Pero, pues digo, si al final de cuentas estamos viendo que hay esa tendencia, deberíamos buscar nosotros también como especialistas llevar esa tendencia, llevar a nuestros pacientes a mejores materiales e incluso mejores reemplazos, ¿no? Que hoy en día sabemos el reemplazo diario pues ofrece todas estas ventajas y beneficios. Sí, y es relevante, como tú mencionas, por ejemplo, la resistencia a veces de los profesionales, ¿no? Porque cuando hablamos de materiales y se evalúa, por ejemplo, estos cuadros que aparecieron también en la misma revista Contact Lens Spectrum, el grupo de Jameson Nichols hace publicaciones y se compara, por ejemplo, casi la última década entre el 2010 y 2019. Por ejemplo, vemos que los perfiles cambian poco, ¿no? Yo creo que de manera global, si ustedes ven la distribución de pie que tienen estas dos gráficas, estamos hablando de números muy similares a pesar de que hay 10 años de diferencia, ¿no? ¿Qué opinas tú, Giovanni? Sí, creo que, pues, bueno, acá puede ser un poco complejo, ¿no? Empezar a nosotros a arrojar como las razones que creemos que pueden mover al mercado y demás, pero sí es bastante claro que, pues como ya se ha mencionado, puede haber incluso por ahí una resistencia, ¿no? De algunos especialistas, pues a esta adopción de nuevas opciones disponibles para nuestros pacientes. Y pues obviamente es un punto que necesitamos empezar a pues hacerle un poco más de énfasis entre la población en general, este consenso que debería de haber entre todos los profesionales de la salud visual, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que hasta podríamos hacerlo como con analogías, ¿no? Por supuesto, no sé, el primer teléfono celular que surgió en el mundo tal vez se vendió solamente en 2, 3 países durante los primeros años, ¿no? Eso similar a esta adaptación de nuevas modalidades como el reemplazo diario, pero después de una década, 2 décadas, ¿no? El tiempo que sea, pues esto va siendo adoptado por más países, ¿no? Hoy día, ¿en qué país del mundo no se cuenta con un tipo de tecnología como un smartphone, ¿no? Todos hemos ido adoptando esas nuevas tecnologías y pues creo que lo mismo debería de empezar a suceder también en nuestro ramo, empezar a voltear a ver esas nuevas opciones, empezar a tener esa disposición de ofrecérselo a nuestros pacientes porque obviamente eso va a otorgarnos beneficios a ambos, ¿no? Tanto al paciente como a nosotros. Y yo creo que también, porque si observamos, primero veíamos 10 años de diferencia, ahora vemos solamente un año entre un segmento y el otro. Como que si ustedes observan estas dos gráficas, entre el año 2019 y 2020, sí hay un cambio en el comportamiento del hidrogel de silicona, ¿no? Pareciera que ese último año entre el inicio de la pandemia fue diferente, ¿no? Y los profesionales como que cambiaron un poco su comportamiento hacia la prescripción de hidrogeles de silicona porque hay un crecimiento que es ya bastante significativo. No estamos hablando de 5% de diferencia entre un año y el otro. Y de repente, no sé, se me ocurre tratando ¿no? de esbozar algunas hipótesis, podría ser, tú has mencionado algo, Giovanni mencionó algo importante, que la tecnología en otras áreas, por ejemplo, en el caso particular de los smartphones, hoy día prácticamente es inmediata, ¿no? O sea, lo que se lanza, digamos, lo que lanza la compañía Apple,
como último teléfono, está disponible en el resto de países al cabo de 2 o 3 meses y todos tienen el mismo actualizado, el mismo teléfono, porque tenemos digamos, una consideración de negocio totalmente diferente. Los lentes de contacto requieren una serie de procesos para que se permita su comercialización. Quizás en el tema de celulares no sea así. Nosotros tenemos una gran restricción respecto a, no sé cómo es en México y cuál es la entidad que regula esto, pero la ANMAT en Argentina, la DIGENIT en Perú, la institución similar en Colombia, pues en promedio hablamos de 6, 7 meses para otorgar un registro para que recién se pueda comenzar a trabajar un producto que se lanzó, digamos, hace un año, ¿no? Entonces, yo creo que eso hace diferencias, pero sí vemos que en este último año prepandemia sí hubo una diferencia significativa. Veremos los resultados del año 2020-2021 probablemente recién el próximo año, pero lo que tenemos aquí desde esa perspectiva es un crecimiento sí en el hidrogel de silicona y ya una disminución de a quien le robamos en la torta la participación ha sido el hidrogel. ¿Cuál crees tú, Eliu, que podría ser una razón que podría explicar este comportamiento, ¿no? De forma, digamos, hasta cierto punto empírica? Sí, yo la verdad es que también de una forma tal vez un tanto hipotética podría pensar que es esta conciencia de lo que platicaba hace un momento, ¿no? Que creo que la pandemia nos orilló a tener un enfoque mayor al tema de salud. O sea, el que la gente empiece a procurar un poco más la salud, este lavado de manos constante, la sanitización de muchos dentro del consultorio, ¿no? De los aparatos, incluso fuera ya de un consultorio, como un poco más de conciencia. Entonces yo pensaría de esta manera es que también hay una búsqueda, ¿no? De ofrecer productos un tanto más saludables y migrar estos pacientes usuarios de un hidrogel convencional, llevarlos a un hidrogel de silicona, ¿no? Creo que es una de las situaciones que tal vez pudo haber pasado, ¿no? En la que de alguna manera hay un poco más de conciencia también del especialista a buscar opciones un poco más saludables y que ojalá también esto nos vaya orillando también a ir pensando en el reemplazo, ¿no? Que también no solamente el material, sino el reemplazo que se recomiende tal vez sea más o buscamos que sea más en el reemplazo diario, ¿no? Sería lo ideal ir buscando ese crecimiento también. En el segmento digamos, de astigmatismo y de multifocales, que también son segmentos importantes, sobre todo en la región, porque cuando uno pregunta en México, por ejemplo, o en Perú, o en Ecuador, respecto a los astigmatismos, te dicen, no, aquí hay mucho astigmatismo, pero lo que mencionaban ustedes, ¿no? Como no tenemos esa, digamos, esa rutina de reportar lo que estamos haciendo, digamos, qué tipo de paciente atendemos, no tenemos un estándar de reporte que nos permita decir, de los pacientes miopes que vi hoy día, cuántos eran de miopía, digamos, primaria, cuántos eran de miopía alta, cuántos eran astigmatas por encima de 0,75, que ya son considerados pacientes posibles candidatos a lentes de contacto blandostóricos, cuántos eran presbitas, que son posibles candidatos a multifocales. No tenemos información y en estas gráficas vemos cómo es la distribución, ¿no? Una distribución significativamente importante en el rubro de astigmatismos, pero no sabemos porque, como les digo, la referencia en muchos de nuestros países es que tenemos más astigmatismo del que se dice en estas estadísticas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? Sí, creo que acá, pues, como mencionaba Elio hace unos momentos, ¿no? Desafortunadamente mucha de esta información, pues, se da en países, pues, en Europa, en Estados Unidos, que por supuesto no podemos tener una equivalencia exacta, ¿no? Como bien dices, creo que acá, pues, en la región seguramente tenemos prevalencias de astigmatismo, seguramente de por lo menos un 70%, ¿no? Acá en México me parece que justamente tenemos por ahí un estudio ya de hace unos 10 años que hablaba de un 68% de astigmatismo. Seguramente esto habrá ido cambiando. Entonces, creo que esto también pues nos habla un poquito de esa necesidad que tenemos pues de también voltear a ver pues aquellas opciones que por supuesto nos den la opción de
pues tener un panorama mucho más amplio de adaptación, ¿no? Aquellos lentes de contacto que estén disponibles en todos los diseños, que por supuesto a todos los pacientes les puedan dar pues estos beneficios y que respondan a estas exigencias que ya hemos venido comentando, ¿no? Tanto de, pues, de salud ocular, el tiempo que puedes utilizar un lente de contacto y que por supuesto cumpla con esta tríada que ya mencionabas, ¿no? Que sea cómodo, que nos dé una buena visión. Pero creo que sí, pues ahí nos hace falta pues un trabajo bastante amplio a todos, ¿no? Para que en determinado momento pues podamos contar con información más pues realista. Sí, en algunos escenarios, por ejemplo, te dicen que las adaptaciones especiales han ganado un terreno importante en la adaptación de lentes de contacto y todo el mundo se vuelca a hilos esclerales, se vuelca al control de miopía con los lentes, digamos, no blandos, sino rígidos. Y en esta gráfica del año 2021 de adaptaciones especiales, sí se ve un segmento importante de representación entre lo que es corneal, que entenderíamos como el lente convencional, independientemente de sus modalidades y materiales, versus las adaptaciones especiales, ¿no? Que juntas pues suman aproximadamente un 26%. Digamos, ¿cómo podríamos analizar este resultado? ¿No? 26% de especiales, que digamos es global. Probablemente en nuestros países sea un poco menor, no porque no hayan pacientes, sino porque todavía no tenemos tantas opciones disponibles o no se ha incrementado, digamos, el segmento de especialidad. Pero partamos de la premisa de que es 26%. ¿Eso afecta significativamente las adaptaciones o estamos pensando más en que lo especial es importante y estamos dejando de lado lo que realmente es relevante en la adaptación del día a día en los pacientes? Pues no creo, ¿no? O sea, más bien pienso que, como bien dices, hay alternativas, hay opciones, han ido cada vez creciendo más, ¿no? Hay más alternativas para los pacientes, que a lo mejor antes estaba un poquito más relegado ese tema. Y ahora al tener más alternativas para ofrecer a los pacientes, sabemos que son pacientes de casos especiales en los que requieres, pues, ayudarte de ese tipo de opciones, ¿no? Comentabas hace un momento, haciendo una analogía de aquella persona deportista que busca, pues, alternativas, ¿no? Para sus actividades, pues, de igual manera, ¿no? En temas visuales, pienso que hoy en día se abre un poco más estas opciones para llegar a esos pacientes que están buscando pues una mejor visión, una mejor comodidad incluso, ¿no? También con lentes de contacto y entonces por eso es que hay este crecimiento. Pero también creo importante, fíjate que desde aquí empiezo un poco a tener esta como visión, el saber que si estamos buscando alguna opción de especialidad, sabemos que también lentes esclerales, los costos de pronto también son algo elevados, al menos en México así es este comportamiento, ¿no? Y la gente los paga. La gente está buscando alternativas y lo paga, porque sabe que va a ser mejor. Entonces, desde ahí me hace ver que no siempre el factor para que la gente no acepte una recomendación incluso en lentes corneales como un reemplazo diario, no podría ser el costo, ¿no? Sino ya tenemos opciones en lentes de especialidad que son con un valor más alto, pues la gente podría también pagar otro tipo de alternativas. Sí, yo creo que el costo no es un factor, digamos, crucial, ¿no? Porque ayer justo, la semana pasada, perdón, en un webinar que hablábamos del tema de control de miopía, una de las preguntas de los asistentes era respecto al costo, ¿no? Que eran caros, entre comillas, y queríamos ponerles un valor. Y yo hacía cuentas y decía, bueno, yo voy a usar estos lentes de contacto, los voy a usar, vamos a poner en el mundo ideal, un año. Si yo calculaba 1,000, vamos a suponer que como valor base $1,000, divididos entre 365 días, que son los días que los voy a usar en un año, era alrededor de $2.78 por día. O sea, al cambio a monedas nuestras, no era una gran cantidad de dinero por un beneficio significativo. Ya estamos hablando de lentes de características especiales, como tú decías, que el valor es más alto.
Si yo traduzco ese mismo ejercicio mental a lentes de contacto, digamos, de uso corneal, de ese 73% de la población aproximadamente que sí necesita una corrección visual y que requiere probablemente un lente blando, un lente de contacto blando tórico, un lente de contacto blando multifocal o un gas permeable corneal. Estamos hablando de 7 de cada 10 potenciales usuarios de lentes de contacto con unos costos pues, que son significativamente menores a lo que sería un control de miopía o lo que sería una ortoqueratología, ¿no? O un lente escleral que puede eventualmente tener un costo más alto. Entonces ahí creo que el factor económico quizás está sobreestimado de parte de los profesionales, o sea, pensamos de que es mucho y por esa misma razón de repente no nos atrevemos a sugerirle al paciente, ¿no? Porque pensamos que, creo que en algunos escenarios se sigue pensando en que las gafas o los anteojos son la competencia de los lentes de contacto y viceversa, ¿no? O sea, y sabemos que el usuario de lentes de contacto requiere gafas, porque en el momento que no los usa, pues necesita sus gafas. Yo utilizo multifocales desechables diarios, pero para el día a día de mi oficina, mi refracción de lejos es más 0,50 con menos 0,25. Mi visión de lejos es buena, pero la presbicia hace que requiera la corrección de lectura, ¿no? Entonces, cuando, bueno, ahora menos, cuando prácticamente nulo, cuando viajaba, llevaba pues 5 días, 6 pares de lentes desechables diarios para todos los días. O para salir a montar bicicleta, por ejemplo, aunque mi visión de lejos es muy buena, pero si tú quieres mirar el reloj o quieres mirar el contador, pues necesitas ver de cerca, te los pones básicamente porque entre la mascarilla, las gafas de la bicicleta, pues el lente de contacto me da mucho más prestaciones y definitivamente pues yo creo que todavía seguimos teniendo una gran oportunidad en los lentes de contacto corneales, ¿no? O sea, digamos, hay un segmento importante en especialidad, pero los lentes de contacto corneales son la opción. Ahora vayamos a hablar de los desechables diarios, ¿no? Ese grupo de lentes que hoy día están, y la industria ha invertido mucho interés en este grupo de lentes y muchos profesionales piensan que es solo por el ánimo de vender. Y sin pensar en que si vamos a adaptar más, pues vamos a tener mayor rotación de pacientes en la consulta, no solamente la industria, la que entre comillas ganaría, sino el profesional también. En esta gráfica vemos que hay una distribución totalmente dispar, ¿no? El único país que está en la gráfica al final es Colombia, con un valor representativo alrededor 6-7%, y envidiablemente algunos países pues tienen 6, casi 7 pacientes de cada 10 adaptados con lentes de contacto con desechables diarios, ¿no? Lo cual es una diferencia inmensamente grande entre los mercados de la región, porque de manera preliminar creo yo que es esa barrera inicial del desechable diario que ya tuvimos con la transición del convencional al reemplazo programado, ¿no? Creo que ahora falta, la nueva barrera es pasar del reemplazo programado al desechable diario y buscar la oportunidad en cierto grupo de pacientes, que quizás no sean todos, pero yo creo que sí vamos a tener una gran oportunidad. En el caso particular de ustedes como compañía, y en este caso sí les pongo el sombrero de Cooper Vision, ¿no? ¿Cuál es la expectativa respecto al segmento de desechables diarios, por ejemplo? Pues realmente, creo que la gráfica es realmente el reflejo, ¿no? de lo que está pasando, ¿no? Bien comentabas, hay países, se puede ver ahí, ¿no? Dinamarca, Australia, Inglaterra, ¿no? Con esta participación, pues, por arriba incluso el 60%, y tal vez por ahí nos representa un poco como Latinoamérica, Colombia, pero realmente no es solo Colombia, ¿no? Sino varios países. Aquí en México es muy similar, que realmente hay una gran oportunidad, ¿no? Para, pues, adaptar a más pacientes con este reemplazo. Sabemos la expectativa, pues, es para todos el crecer, ¿no? En este segmento de reemplazo diario. Pero sí hay muchos factores, obviamente, que todavía hacen que no se permita, pues, esta participación importante, ¿no? Y la verdad es que también aquí, pues, es como una reflexión e invitación, ¿no? Tal vez también de nuestra parte,
Yacle es una asociación de educadores, ¿no? De lentes de contacto. Entonces, a veces como educador, también creo que es mucho lo que estamos haciendo y cómo transmitimos esta información a los futuros adaptadores, ¿no? Si nosotros como educadores no empujamos también que esta es una opción saludable, que cuida pues toda la fisiología de la córnea, párpados, etcétera, que es la mejor opción en ese sentido, pero si como educadores no le hacemos ver eso a nuestros futuros adaptadores, pues va a ser también difícil que haya un cambio en estas adaptaciones a futuro. No sé qué opinas, Gio, respecto a esta parte. Sí, creo que esta parte que acabas de decir de, por ejemplo, la formación académica que llegamos a tener es súper importante. O sea, si desde que te están enseñando tus profesores, que son quienes saben, ¿no? No tienen esa tendencia a decirte, mira, esto es lo nuevo, pues eso, la verdad es que desafortunadamente a muchos nos llega a marcar, ¿no? Una vez que sales ya al campo laboral, a lo profesional, pues traes tal vez la idea de tu profesor que pues seguramente llevará ya algunos años en esto, entonces pues de cierta forma ya quedas hasta marcado, ¿no? No tienes esta, salvo que por supuesto tengas toda esta sed de conocimiento, intentar cosas nuevas, pues lo vas a hacer, pero si no, ya eso de cierta forma te predispone a adaptar solamente ciertos tipos de lentes de contacto. Yo creo que también aquí lo que podemos mencionar respecto a esta gráfica es, yo lo veo hasta como algo aspiracional. Es decir, yo soy un profesional de la salud visual que se formó de cierta forma, que por supuesto me quiero parecer a un especialista en Australia, en Dinamarca, en países que pues obviamente cuentan con servicios de salud más avanzados. Yo quiero ser igual, quiero tener las mismas posibilidades de satisfacer las necesidades de mis pacientes con nuevas tecnologías, nuevas opciones que le pueda estar presentando día con día, y pues creo que eso puede impactarnos también muchísimo en la forma en la que los abordamos, ¿no? Yo creo que es una reflexión interesante e importante, ¿no? O sea, pensar en que la base futura de los profesionales está en que ellos tengan una mente abierta, ¿no? Que Claro. lo que yo aprendí fue hace muchos años atrás y fue mi generación, digamos, de lentes adaptados durante esa etapa de docencia que uno tuvo. No debe ser pues algo que sea un capítulo cerrado, sino siempre debe ser una puerta abierta a lo nuevo, ¿no? Que el docente debería tener ese rol de decirle al estudiante, mira, esto es lo que tenemos hoy día, pero mañana probablemente la industria, la investigación, el desarrollo nos van a dar lo mejor, algo que tenga prestaciones diferentes, algo que de a priori puede parecer que tiene un costo mayor, pero a la larga cuando tú pones en blanco y negro y haces cálculos y dices, a ver, lente, más soluciones, más lubricante, más consulta, más, y sumas todo, te das cuenta de que cuando tú trasladas eso al ejercicio del desechable diario, 12 o 24 cajas, y son diferentes las dos potencias, 24 cajas de lentes de contacto desechables diarios para tu año completo, al final de cuentas las sumas y restas te dan quizás hasta menos desde la perspectiva del desechable diario, ¿no? Entonces, no nos hemos puesto simplemente en viendo la venta unitaria, pero no nos hemos traducido en lo que sería pues el uso, el proceso de la adaptación del lente de contacto, porque al final los lentes de contacto se adaptan y son un proceso que dura muchos años de seguimiento e incluso de cambio. Cuando tienes que cambiar, tendrás que cambiar porque ese lente ya no está funcionando como tú esperas o la solución ya no le funciona al paciente y deberás migrarlo a otras opciones. En esta gráfica de los últimos 10 años sí hemos visto algo interesante, ¿no? Un crecimiento significativo, creo yo, porque hay más opciones por un lado, se agregaron las opciones de astigmatismo y presbicia y la gran mayoría de compañías tienen más de un material disponible para sus lentes de contacto desechables diarios. Y se muestra un crecimiento importante en 10 años de 30% de las adaptaciones, ¿no? Yo creo que ese número sí refleja una cantidad relativamente importante, ¿no? De un 13% en el año 2010 a un 43% en el 2020, pues 30% de incremento, creo que sí refleja un poco globalmente lo que es el lente desechable diario. No sé qué opinan ustedes. Sí, creo que ha sido
de una manera buena y positiva, ¿no? Este crecimiento del reemplazo diario, pero de igual manera, ¿no? Estos datos son o reflejan estos datos a nivel mundial y ojalá, ¿no? Que todos estemos alineados también sobre ese tema, pero quiere decir realmente que si está creciendo de esta forma el reemplazo diario, pues justo es por todos los beneficios que tiene para el paciente también esta modalidad, y la practicidad que te ofrece también, ¿no? Creo que es importante también esta gráfica nos permite analizar no solo el reemplazo diario, sino, por ejemplo, vemos un comportamiento en el mensual. Acá hay una caída, ¿no? Del 42 al 37% en mensual. No es una caída tan significativa, ¿no? O sea, es decir, creo que la gente también está buscando la forma de hacer más fácil el respeto del reemplazo. Y ahí se puede ver, lamentablemente, en la categoría de quincenal, por ejemplo, de un 36% pasa un 17%, en donde tal vez es la modalidad en donde hay menos respeto, ¿no? Y obviamente vemos un reemplazo mensual, mantiene esto, pero como también entonces el reemplazo diario te facilita un mayor apego al tratamiento, ¿no? Que sabemos que de alguna forma el reemplazo diario, la gente respeta más este reemplazo, ¿no? Creo que es el más respetado incluso, y por eso también puede llevar como este crecimiento, ¿no? Por las recomendaciones y un apego al tratamiento también de la gente a realmente desechar el lente de forma diaria, ¿no? Sí, hablabas del apego y muchas veces lo conversábamos la semana pasada respecto al cambio de estuches, ¿no? Los lentes de reemplazo programado. Y había un colega de Perú que decía que él no recomendaba ninguno de esos estuches que vienen como decorados, con muñequitos, con lupa, etcétera, porque son los que el paciente no quiere cambiar, porque dice, este estuche lo compré, me costó X cantidad de dinero y además es lindo, entonces no lo quiero cambiar y ese estuche está lleno de biopelícula y se convierte en un, digamos, en un elemento probable de contaminación de los lentes de contacto y un factor de riesgo, ¿no? Versus el estuche que viene en la botella de 300 mililitros promedio, que ya viene con el estuche nuevo para que tú recambies, ¿no? Cada 3 meses al menos los estuches de lentes de contacto, que es algo que no se da en el desechable diario porque no se recambian estuches, porque en teoría pues no debería haber solución. Entonces vayamos a las, digamos, a las grandes razones de los desechables diarios, ¿no? ¿Cuáles son digamos, la justificación que un profesional debería tener claras como punto de partida cuáles son sus pacientes para desechables diarios? Digamos de manera inicial todos, pero en qué pacientes específicos por actividades de vida diaria, etcétera, serían mis pacientes candidatos ideales para un lente de contacto desechable diario. Pues yo creo que de entrada, justo como dices, ¿no? Partir de ese momento en el que yo soy un especialista que le quiere ofrecer la mejor opción en lentes de contacto a mi paciente, pues todos deberían de ser candidatos. Ya si queremos empezar pues obviamente empezar a establecer por ahí algunos puntos en los que exista algún paciente que le puede tomar más ventaja a esto, pues probablemente aquellos pacientes que ya sea que realicen alguna actividad dinámica, ¿no? Ese paciente que realiza algún deporte en el que, pues probablemente, pues solamente estaría utilizando los lentes de contacto de manera ocasional, ¿no? Creo que esa sería una muy buena opción porque en comparación con un reemplazo programado, pues probablemente no le estás sacando el máximo provecho si solamente lo estás usando los fines de semana, por ejemplo, ¿no? Obviamente habría que considerar aquellos pacientes que ya nos estén expresando o que nosotros lo veamos durante la valoración, esto que comentaba el Liu del cumplimiento en el tratamiento, ¿no? Si ya vimos que el paciente está regresando a consulta y vemos que su estuche está sucio, que te confiesa que el lente que era mensual lo usó 3 meses, pues también podemos considerar a ese paciente, pues, a hablarle de la opción de un lente de reemplazo diario y empezar a, pues, evitarnos ese tipo de problemas, ¿no? Un ejemplo más que tienes ahí en la pantalla, pues creo que, pues, que es un poco, pues no tan frecuente, ¿no? El paciente que, pues para nadar quiere, pues permanecer todavía con algún tipo pues claridad, ¿no? Cuando está realizando esta actividad, pues no hay ningún problema porque va a estar desechando ese lente de contacto el mismo día, ¿no? Entonces,
pues creo que sí es bastante claro que deberíamos de partir de esa idea de que pues nosotros queremos ofrecerle lo mejor al paciente y esta podría ser una muy buena opción para ellos. Sí, yo comparto ese punto de vista, ¿no? Yo creo que en la medida que cada uno de nuestros países va teniendo más opciones, uno debe ir explorando y entendiendo, teniendo claro el concepto para ver cómo se lo introduces al paciente, ¿no? Cómo le dices al paciente que él es un buen candidato para minimizar posibilidad de riesgo, sin decir que el lente sea malo, porque a veces el paciente entiende el riesgo de que los lentes que he venido usando por 15 años son malos, ¿no? Y estos son mejores, sino que entienda al paciente que también después de 15 o 20 años de usuario, probablemente las características fisiológicas ya no son las mismas, la respuesta ocular a los preservantes de las soluciones pueden ir cambiando, puede ir desarrollando respuesta hipersensible, entonces ya tenemos que ir prescindiendo algunas cosas y el paciente de repente tiene que ir migrando a otras, digamos, a otros tipos de adaptaciones diferentes donde se prescinda, por ejemplo, las soluciones. Y al prescindir la solución, porque no en todos los países, por ejemplo, cuando tú dices respuesta hipersensible, tú dices, bueno, peróxido de hidrógeno. Pero, por ejemplo, en Perú en este momento el peróxido de hidrógeno no está disponible. Entonces tú podrías decir aquí, pues si el paciente es hipersensible a todas las soluciones que he probado, no me queda otra que el desechable diario. Ya no puedo pensar en peróxido porque de frente tengo que hacer el cambio, porque no tengo opción en las soluciones, ¿no? Entonces, eso va a ir dependiendo de lo que yo conozca de mi propio mercado, porque para eso tendría que conocer qué alternativas ofrece el mercado en el cual estoy para el manejo de los lentes de contacto. Vayamos ahora a los retos y barreras, ¿no? O sea, ¿dónde está el principal reto y la principal barrera desde la perspectiva que ustedes pueden enfocar cuando ustedes presentan las opciones al paciente? ¿Está en el paciente o está necesariamente en el profesional o está en ambos, ¿no? Cuando yo estoy frente al paciente y le manifiesto que tiene algún defecto de visual que es susceptible de ser corregido, digamos, alternativamente gafas y lentes de contacto, ¿y dónde estaría eventualmente la barrera? Porque lo que regularmente escuchas es principalmente que la barrera desde la perspectiva de profesional es el precio, que es muy caro para el paciente y por esa razón no los ofrecen de manera inicial. Sí, pues creo que es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, aquí habría que ver que siempre este cumplimiento, incluso en el uso de lentes de contacto, pues también depende un tanto del paciente, ¿no? Porque sabemos que si el especialista recomienda y el paciente no sigue las indicaciones, pues ya también puede ser que haya ciertos retos que nosotros ya no podemos controlar como especialistas, ¿no? Pero creo que uno de los principales retos, ¿no? Es que el especialista, todos como especialistas, veamos esto como una alternativa y seamos más proactivos, ¿no? Realmente hablar de la categoría del reemplazo diario. Creo que, como bien comentas, Guillermo, el tema es que a veces nosotros hacemos un análisis de lo que puede pagar el paciente y eso creo que no es correcto, ¿no? Porque realmente creo que nos debemos de enfocar más en el tema de la salud, ofrecer lo mejor. Gio comentaba algo bien relevante ahorita, no sé, yo me quiero parecer a otro especialista con otra práctica un poco más profesional y tomar entonces este empoderamiento como especialista, decir, lo mejor para ti es esta opción, recomendar realmente o sea, abordarlo de todas las experiencias que te pueda un reemplazo diario, ¿no? Desde la parte saludable hasta la parte dinámica, ¿no? Ahorita mostrabas unas imágenes muy importantes que te hacen ver la practicidad incluso, ¿no? De usar lentes de contacto, que no tengas que limpiar, que no tengas que estar batallando con el tema de soluciones. Todo este tipo de cosas tienen que ser transmitidas al paciente para que obviamente siempre sea mucho más el peso de los beneficios sobre el valor, sobre el costo que pueda tener el tratamiento. Yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Si vendemos lentes esclerales que tienen un costo más elevado, lentes que tienen otro valor, pues ¿por qué no también pensar en el reemplazo diario como un lente que te va a dar muchísimos beneficios y que no pienses en el precio, sino piensa en los beneficios que va a recibir el paciente, ¿no? Creo que eso es bien importante. Y también el que te haga un tanto diferente, ¿no? Platicaba yo con Giovanni también sobre esta categoría, el decir,
¿Qué te hace diferente a tu entorno? Hay otros especialistas cerca de ti. Todos recomiendan lo mismo, todos pueden recomendar lente mensual, pero tú puedes recomendar incluso lentes que te hagan diferente, ¿no? Entonces, desde ahí también creo que hace que tu práctica tenga otra perspectiva, la gente te busque también porque tienes más opciones para recomendar a los pacientes. Yo creo que ese es un punto importante, ¿no? Ofrecer las opciones, la proactividad es un trabajo de todos los días con los pacientes y además en toda área, ¿no? O sea, ese tomar la iniciativa para, para recomendar o preguntarle al paciente, no mecánicamente, sino establecer un diálogo, digamos, con buena retroalimentación que permita obtener la información real del paciente. ¿Qué le gustaría utilizar? Por ejemplo, un usuario de anteojos presbita, ¿no? ¿Qué le gustaría a usted hacer sin sus anteojos, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué actividades realiza usted o en qué momentos del día no le gustaría le gustaría seguir viendo bien y no tener corrección óptica? De repente sería el primer punto de partida para un paciente que no es usuario para decirle, mire, probemos esta opción, arranquemos con esto y veamos qué tal le va. Porque algunos pacientes que comenzaron con desechables diarios ocasionales terminaron con mensuales, ¿no? Porque vienen y te dicen, ¿sabes qué? Mira, ¿y los puedo usar todos los días? Sí, no hay una opción que pueda simplemente limpiar y seguir usando. Sí, entonces lo puedes tomar como una consideración de inicio de una adaptación, que no es que sea lo ideal, sino simplemente es una alternativa. O aquellos pacientes que le ofreces, pues, como tú decías, el ocasional, que te dice, mire, cuando quiera usar lentes de contacto, aquí tiene, esta es la solución para sus problemas, porque eventualmente se lo podría poner cuando usted desee, sin necesidad de tener que tener disponible, pues, ni un estuche, ni una botella de solución. Para el viajero frecuente, ¿no? Para la persona que viaja con relativa frecuencia. En esta época ha sido más restringido todo esto, pero yo creo que el viajero frecuente también se beneficia de este tipo de opciones, pero solamente lo vas a saber si es que lo conversas con el paciente, porque al final, si yo le digo dónde trabaja, cuál es su trabajo, pues no tengo mayor cantidad de información. Debo establecer un diálogo correcto con el paciente. La comunicación, como mencionabas, es muy importante. Giovanni, ¿qué otra barrera o qué otra proposición tenemos frente a los profesionales o a los pacientes que nos puedan servir para manejar la categoría de desechables diarios? Pues yo creo que principalmente esas. De hecho, yo ahí incluso hasta podría decir que difiero un tanto de quién podría ser el responsable, ¿no? Por supuesto, los pacientes no tienen la culpa de tener desconocimiento sobre lo que existe como opciones de tratamiento, ¿no? Esto, pues, es totalmente responsabilidad del profesional ser quien haga ver todas esas opciones que existen. Ahora, por supuesto, esta barrera que siempre surge acerca del costo, pues es bastante importante que también tengamos por ahí algunas, pues, no sé, técnicas de abordaje en el que podamos, pues, traducir, ¿no? Lo que comentaba Liu, darle un peso mucho más alto a cuáles son los beneficios que estás obteniendo con esta opción de corrección visual versus, pues, ese costo que la verdad es al final algo bastante relativo, ¿no? Es decir, ¿para quién es costoso? ¿Es costoso para el paciente realmente porque ya te lo dijo? ¿O para ti porque estuviste cometiendo tal vez este error de prejuzgar el bolsillo de un paciente? Entonces, creo que también ahí habría que mencionar, o me parece que ya se mencionó, pero tal vez hacerle un poquito más de énfasis el hecho de, pues, tratar de traducir ese costo a cuestiones un poco más banales de lo que gastamos día con día todas las personas, ¿no? Es decir, traducir el costo de un tratamiento por día, ¿no? Mira, esto es lo equivalente a lo que estarías gastando, no sé, en un café, en unas papas fritas, lo que sea. Creo que de esa forma el paciente puede, pues, comprender de una forma mucho más clara que realmente no está desembolsando un costo demasiado alto, ¿no? Y obviamente si nosotros en nuestra conversación profesional pues le damos las justificaciones necesarias, pues esto va a ser mucho más sencillo. Sí, yo comparto la idea tuya que dices que establecer el criterio, lo que mencionaba también Elu respecto a los beneficios, ¿no? Hacer que el beneficio que realmente sabemos que tiene un fundamento sobre la base fisiológica
practicidad, uso, que quizás el tema económico es el último, digamos, elemento en la ecuación, porque cuando tú haces sumas y restas, pues te das cuenta que realmente no es una diferencia. De repente es el valor de inicio el que mencionas, pero cuando tú lo divides en el tiempo, pues estás hablando prácticamente de lo mismo, no estás hablando de más en dinero. Como ustedes decían, de repente hacerle ver al paciente lo que cuesta pues un café, como tú decías, Giovanni, unas papas fritas que pues desde el punto de vista saludable, pues más salud tienes en un lente de contacto que en las papas fritas. Por supuesto. Entonces ahí sí habría grandes diferencias, ¿no? Entonces yo creo que ese es un camino en el que tenemos que transitar, buscar digamos, proposiciones mucho más proactivas respecto a la categoría y no mirar la categoría solamente porque a veces pareciera que el profesional es el agredido en el bolsillo, ¿no? El costo pareciera que es el paciente que lo va a pagar cuando al final de cuentas termina siendo el paciente realmente el que va a cubrir ese tipo de costos porque finalmente es el que paga el proceso de su adaptación. Entonces, ha sido un placer comenzar con ustedes el día de hoy respecto a este tema. Yo creo que el desechable diario es algo que nos va a dar todavía para mucho más trabajo. Y tratando de cerrar un poco las ideas de la conversación del día de hoy, ¿qué recomendaciones podríamos darle, por ejemplo, a nuestros colegas de la región respecto a la opción de desechables diario? ¿Cuál es digamos, su principal recomendación respecto a este tema? Yo podría, pues simplemente mencionar el atrévete, es decir, toma esa iniciativa. Realmente ya hoy día se sabe hasta por diferentes datos con los que se cuenta de diferentes encuestas que se han hecho alrededor del mundo que pues los pacientes tienen una tendencia muy alta a seguir la recomendación del profesional. ¿No? Es decir, te están viendo con una bata, te están viendo en un consultorio, ya vieron la atención que diste, por supuesto que ese paciente va a creer en la recomendación profesional que estás haciendo. Entonces, pues ese sería mi consejo, ¿no? Atrévete, empieza a hablar más de esto. Por supuesto, entre más especialistas empecemos a darle un foco a la categoría de lentes de reemplazo diario, pues cada vez va a ser más común que más pacientes lo escuchen y esto probablemente nos puede ayudar hasta salir de esta especie de tabú que se ha ido formando alrededor de ellos, ¿no? Entonces se empieza a normalizar y más pacientes pueden empezar a recibir los beneficios de estos lentes de contacto. Sí, Elio, te escuchamos. Sí, gracias. Pues de igual forma, ¿no? Como bien le comenta Giovanni, es importante también hacer esta diferencia, ¿no? Recomienda diferente, atrévete, como bien comenta Gio, y no olvidar, o sea, aquí dentro de esta plática vimos muchas cosas importantes, las tendencias que hay en materiales, cómo es el comportamiento del mercado, y entonces también no dejar de lado que las recomendaciones que hagan en reemplazo diario también tengan y cumplan con esas características de un material saludable, ¿no? Y sabemos que también hoy en día, pues hay opciones, muchas opciones, pero busquen siempre, pues, aquel material como un hidrogel de silicona, ¿no? Que te permita, pues, siempre preservar la salud de tu paciente. Acompañado de un reemplazo diario, tendrías la mejor alternativa. Así que esas son como algunas recomendaciones finales. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo creo que el tema de desechables diario todavía nos va a dar mucho trabajo desde la perspectiva de cambiar nuestros propios paradigmas en las adaptaciones de lentes de contacto, pero tenemos, como ustedes decían, pues atrevernos a hacerlo. Y yo creo que es un trabajo importante también desde el rol de la docencia. Los docentes tienen que ser mucho más mente abierta a las opciones, tener mucho más comunicación con la industria, recordando que el mercado lo conforma pues la industria por un lado, que es el que fabrica las opciones, el profesional quien las adapta y finalmente el paciente quien recibe el beneficio de ver bien, sentirse bien y finalmente tener salud ocular. Así creo que todo ese esfuerzo, pues un esfuerzo conjunto, no es ni solo del profesional, ni solo de la industria por darnos lo mejor, ni del paciente para recibir lo mejor, sino de todos de manera conjunta. Así que muchísimas gracias por su participación el día de hoy y los micrófonos para sus palabras finales. No, pues de mi parte solamente agradecer el espacio, como siempre es un gustazo el poder compartir algunos momentos por acá y pues bueno, a nuestros colegas pues simplemente un abrazo a la distancia y pues que estén teniendo excelentes adaptaciones. Gracias. Igualmente de mi parte, Guillermo, muchísimas gracias por la invitación
Y pues nada, ¿no? Seguimos en contacto y de igual forma, excelentes adaptaciones para todos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Este ha sido el programa de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Yaple.